¿Por qué algunas personas que lo tienen todo sienten que, en realidad, no tienen a nadie? Psicólogos sociales han observado durante décadas que el éxito material puede construir admiración, pero no siempre construye vínculos sinceros. Y hay algo inquietante en eso: cuanto más alto alguien sube, más difícil se vuelve distinguir quién se acerca por afecto y quién se acerca por interés. La historia que estás a punto de escuchar nace exactamente en ese punto invisible donde el prestigio deja de ser un privilegio y comienza a convertirse en una barrera. En la ciudad de Montreal, un lugar donde los edificios de cristal reflejaban la ambición de quienes caminaban bajo ellos, existía un nombre que casi todos conocían: Isabella Braga. Su apellido estaba asociado con hoteles de lujo, inversiones internacionales y eventos sociales que aparecían en revistas especializadas. Pero si alguien hubiese observado con atención su rutina diaria, habría descubierto que su vida era sorprendentemente silenciosa. Isabella despertaba todos los días a las 6 de la mañana. No necesitaba despertador. La disciplina había reemplazado cualquier necesidad de improvisación. Caminaba descalza por el piso de mármol de su apartamento mientras el cielo apenas comenzaba a iluminarse. Preparaba café exactamente de la misma forma, medía el tiempo de infusión, observaba el vapor elevarse lentamente, y permanecía en silencio. No era un silencio cómodo. Era un silencio que pesaba. Había aprendido a convivir con él después de varias experiencias que jamás comentó en entrevistas ni reuniones sociales. Relaciones que comenzaron con sonrisas y terminaron con contratos, promesas que desaparecieron cuando aparecieron cifras, personas que parecían interesadas en su mirada, hasta descubrir que solo estaban interesadas en su apellido. Aquella mañana no fue diferente. Isabella revisaba documentos en su tableta mientras el café se enfriaba sin que ella lo notara. Tenía reuniones con inversionistas, una inspección en uno de sus hoteles y una cena benéfica por la noche. Su agenda estaba llena. Su vida, no tanto. Mientras tanto, a varios kilómetros del distrito financiero, la ciudad despertaba con un ritmo completamente distinto. En un barrio donde las calles eran más estrechas y los negocios abrían con persianas metálicas que chirriaban al levantarse, un hombre ajustaba el motor de una camioneta vieja con una concentración casi artesanal. Su nombre era David Rodríguez. David no era empresario, ni inversionista, ni dueño de nada que pudiera considerarse extraordinario. Trabajaba como mecánico independiente. Tenía manos marcadas por el trabajo, uñas ligeramente manchadas por aceite que nunca desaparecía por completo y una costumbre silenciosa de observar a las personas antes de hablar. Aquella mañana, el sonido de una llave inglesa cayendo al suelo rompió la calma del taller improvisado en el garaje de su casa. David suspiró, se limpió las manos con un trapo y se inclinó para recoger la herramienta. Su vecino, don Ernesto, lo observaba desde la entrada con una sonrisa cansada. «Siempre dices que vas a cambiar ese motor como si fuera el último que vas a arreglar», comentó el hombre mayor. David respondió sin levantar demasiado la mirada. «Cada motor puede ser el último si uno lo hace bien». Don Ernesto soltó una pequeña risa. «No hablo del motor, hablo de tu vida, muchacho». David no respondió de inmediato. Terminó de ajustar una pieza, cerró el capó y recién entonces miró al hombre. «Mi vida está bien así». No lo dijo con tristeza. Tampoco con entusiasmo. Lo dijo como quien acepta una realidad que dejó de cuestionar hace tiempo. David había tenido una relación años atrás. Había sido intensa, directa, sencilla, hasta que dejó de serlo. Su antigua pareja decidió marcharse buscando una estabilidad económica que él no podía ofrecer en aquel momento. No hubo discusiones violentas ni despedidas dramáticas. Solo una conversación breve, una puerta cerrándose y una sensación persistente de insuficiencia que David tardó años en transformar en serenidad. Desde entonces, había construido su mundo alrededor del trabajo, la rutina y pequeños gestos cotidianos: ayudar a vecinos, reparar sin cobrar cuando alguien no podía pagar, compartir café con don Ernesto cada viernes. No lo llamaba felicidad. Lo llamaba paz. Ese mismo día, el destino, aunque ninguno de los dos creía demasiado en esa palabra, comenzó a mover piezas silenciosas.
El hotel principal de la cadena Braga había recibido una flota de vehículos nuevos para transporte ejecutivo. Uno de ellos presentó fallas técnicas inesperadas. El gerente del hotel, presionado por la urgencia, decidió buscar un mecánico cercano que pudiera resolver el problema rápidamente. Después de varias llamadas sin éxito, alguien mencionó el nombre de David. La camioneta llegó al taller cerca del mediodía. David la observó con atención antes de abrir el capó. Reconoció inmediatamente que no era un vehículo común. Sus movimientos se volvieron más meticulosos, casi respetuosos, como si comprendiera que ese trabajo traería consecuencias que aún no podía anticipar. Mientras revisaba el sistema eléctrico, el gerente del hotel caminaba nerviosamente de un lado a otro. Necesitamos esto listo hoy. Es para un evento importante, dijo. David asintió sin dramatizar. Si tiene solución hoy, estará listo hoy. Si no, decir lo contrario sería mentirle. La respuesta sorprendió al gerente, acostumbrado a promesas rápidas. Pero algo en la forma tranquila, en que David habló generó una confianza inesperada. Horas después, el vehículo estaba funcionando perfectamente. El gerente observó el motor encendido, incrédulo. ¿Cuánto es? David mencionó una cifra considerablemente menor a lo que el hombre esperaba. Eso no cubre el tiempo que tomó, dijo el gerente. David se encogió ligeramente de hombros. Cubre el trabajo que era necesario. Nada más. Aquella honestidad quedó resonando en la mente del gerente, quien decidió comentar el episodio durante la cena benéfica esa misma noche, justo en presencia de Isabella Braga. Ella escuchó la historia mientras sostenía una copa de vino sin probarla. No era el relato lo que llamó su atención. Era el detalle final. ¿Rechazó cobrar más? Preguntó Isabella. Sí. Dijo que cobrar más sería mentir, respondió el gerente. Isabella apoyó lentamente la copa sobre la mesa. Su expresión no cambió, pero algo en su mirada se volvió más atento, más despierto. Quiero conocer a ese mecánico. La petición generó un breve silencio incómodo entre los asistentes. ¿Conocerlo, para contratarlo? Preguntó alguien. Isabella negó suavemente. No. Solo conocerlo. Al día siguiente, el vehículo volvió al taller. Esta vez, no llegó con un gerente nervioso, sino con una mujer que descendió del automóvil con una elegancia que contrastaba completamente con el entorno del barrio. David levantó la vista cuando escuchó el sonido de la puerta del auto cerrándose. La vio caminar hacia él con pasos firmes, observando cada detalle del lugar sin gesto de desagrado ni de superioridad. Isabella habló primero. ¿Usted es David Rodríguez? David asintió, limpiándose las manos con el mismo trapo de siempre. Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Ella lo observó durante unos segundos que parecieron más largos de lo habitual. No evaluaba su apariencia ni su ropa. Evaluaba su forma de mantenerse erguido sin parecer defensivo, su mirada directa sin resultar desafiante, su calma en medio de un ambiente que muchos considerarían caótico. Quería agradecerle por reparar uno de nuestros vehículos, dijo finalmente. David frunció levemente el ceño. Era mi trabajo. Lo sé, respondió Isabella. Pero no todos hacen su trabajo con honestidad. El silencio que siguió fue incómodo, pero no desagradable. David señaló la camioneta detrás de él. ¿Tiene algún problema con su vehículo? Isabella negó con una pequeña sonrisa. No. Solo curiosidad. David apoyó el trapo sobre la mesa de herramientas. La curiosidad suele ser el inicio de problemas o de cambios. Isabella lo miró con un interés que no estaba acostumbrada a sentir. ¿Y usted cuál cree que será este? David sostuvo su mirada un segundo más antes de responder. Eso depende de lo que usted esté buscando, y de lo que esté dispuesta a encontrar. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella sintió que alguien hablaba con ella sin intentar impresionarla. Sin halagarla. Sin temerle. Solo hablaba. El sonido lejano del tránsito llenó el silencio entre ellos.
Ninguno parecía apurado por romperlo. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquel encuentro, aparentemente casual, comenzaría a confrontar no solo sus diferencias sociales, sino las formas en que cada uno había aprendido a proteger su corazón. Porque a veces, las historias que transforman una vida no comienzan con promesas ni con romance inmediato. Comienzan con una conversación breve, entre dos personas que todavía no entienden por qué se sienten extrañamente cómodas en el mismo silencio. Isabella regresó a su automóvil sin mirar hacia atrás de inmediato. No era su estilo quedarse pensando en encuentros casuales. Su vida estaba estructurada alrededor de decisiones calculadas, reuniones con objetivos claros y relaciones que siempre tenían un propósito definido. Sin embargo, cuando el conductor arrancó el vehículo, ella giró ligeramente la cabeza y observó por el espejo lateral el taller que comenzaba a alejarse. David ya no la miraba. Había regresado a su trabajo como si aquella conversación hubiese sido solo un episodio breve dentro de su rutina. Esa naturalidad, lejos de incomodarla, despertó en Isabella una sensación que no lograba nombrar. No era curiosidad simple. Era algo más cercano a la necesidad de entender. Durante el trayecto hacia su oficina, intentó concentrarse en los informes financieros que aparecían en la pantalla de su tableta. Las cifras eran impecables. Sus empresas continuaban creciendo. Las inversiones recientes proyectaban resultados sólidos. Todo estaba exactamente como debía estar. Pero su mente regresaba, sin permiso, a una frase específica. Eso depende de lo que usted esté buscando, y de lo que esté dispuesta a encontrar. Isabella cerró la tableta lentamente. Observó la ciudad a través de la ventana polarizada. Durante años había aprendido a responder preguntas difíciles con lógica empresarial, con estrategias y previsiones. Sin embargo, aquella frase no parecía pertenecer al mundo de los negocios. Parecía una pregunta dirigida a algo mucho más personal, algo que ella había evitado analizar durante demasiado tiempo. Mientras tanto, en el taller, David terminaba de organizar sus herramientas. El encuentro con Isabella había sido extraño, pero no en un sentido negativo. Él estaba acostumbrado a clientes exigentes, personas que hablaban con prisa o con superioridad disimulada. Isabella no encajaba en ninguna de esas categorías. Había algo en su forma de observar que transmitía una mezcla de seguridad y cansancio. Don Ernesto apareció nuevamente en la entrada, apoyándose en su bastón. ¿Quién era esa mujer?, preguntó con natural curiosidad. David continuó acomodando llaves y destornilladores antes de responder. Alguien que vino a agradecer un trabajo. Don Ernesto levantó una ceja. La gente rica no suele agradecer, suele pagar y marcharse. David sonrió apenas. Entonces supongo que no es como la mayoría. El hombre mayor lo observó en silencio unos segundos. Ten cuidado cuando alguien rompe nuestras ideas sobre cómo funciona el mundo. A veces eso complica más de lo que ayuda. David no respondió. Sabía que don Ernesto hablaba desde la experiencia. Pero también sabía que aquel encuentro no había provocado inquietud, sino una calma extraña. Esa misma tarde, Isabella pidió un informe completo sobre el funcionamiento logístico de la flota de transporte de sus hoteles. No era algo que normalmente revisara personalmente. Tenía un equipo encargado de esos detalles. Sin embargo, utilizó ese pretexto para justificar una segunda visita al taller. 2 días después, el vehículo regresó con una supuesta revisión preventiva. Cuando Isabella descendió del automóvil, el barrio parecía más activo que la última vez. Niños corrían detrás de un balón en la calle, una mujer regaba plantas en la vereda y el sonido de una radio antigua salía de una casa cercana. El ambiente contrastaba con la atmósfera silenciosa y controlada de su entorno habitual. David levantó la vista apenas ella se acercó. No mostró sorpresa. Solo asintió con una leve inclinación de cabeza. El vehículo funciona bien, dijo Isabella antes de que él preguntara. Entonces vino por otra cosa, respondió David. Ella dudó una fracción de segundo antes de responder. Quería saber si usted acepta contratos de mantenimiento para toda una flota. David apoyó las manos sobre el capó del vehículo.
Acepto trabajos que puedo hacer bien. Depende del tamaño de la flota. 30 vehículos. David silbó suavemente, no por impresión económica, sino por la responsabilidad técnica que implicaba. No puedo hacerlo solo. Podría contratar más personal, sugirió Isabella. David negó con calma. Contratar gente no es difícil. Encontrar gente que trabaje con el mismo cuidado sí lo es. Isabella observó sus manos marcadas por el trabajo. Había algo profundamente honesto en aquella respuesta. No hablaba como alguien que rechazaba oportunidades por miedo. Hablaba como alguien que entendía el peso de asumir más de lo que podía sostener. ¿Nunca pensó en crecer?, preguntó ella. David la miró directamente. Crecí. Solo que no en la dirección que la mayoría considera importante. El comentario la sorprendió. ¿Qué dirección considera importante? David tardó unos segundos en responder. Miró el barrio, el taller, la casa sencilla detrás de él. La que me permite dormir tranquilo. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Esta vez, Isabella no intentó llenarlo con palabras rápidas. Se permitió observar el entorno con atención real. Notó detalles que normalmente pasarían desapercibidos, una bicicleta apoyada contra la pared, una planta en una maceta improvisada, el olor a café que salía de la cocina de la casa. ¿Vive aquí?, preguntó finalmente. Sí. ¿Siempre vivió aquí? David asintió. Este barrio me vio crecer, equivocarme, volver a empezar. La sinceridad de aquella frase provocó en Isabella una reacción inesperada. Durante años había evitado conversaciones que incluyeran contradicción con su mundo. Sin embargo, con David no sentía la necesidad de proteger su imagen ni de controlar cada palabra. Yo crecí en muchos lugares, pero en ninguno me quedé el tiempo suficiente para llamarlo hogar, confesó ella sin planearlo. David no respondió de inmediato. Solo la observó con una atención tranquila, sin juicio ni curiosidad invasiva. Eso debe ser cansado, dijo finalmente. Isabella dejó escapar una pequeña risa que no contenía humor, sino reconocimiento. Lo es. Un grupo de niños corrió cerca de ellos persiguiendo el balón. Uno de ellos tropezó y cayó frente al taller. David se inclinó rápidamente para ayudarlo a levantarse, revisando su rodilla con movimientos suaves. No es nada, le dijo al niño. Solo un raspón. El niño sonrió y regresó corriendo con sus amigos. Isabella observó la escena en silencio. No era un gesto extraordinario. Era un gesto simple. Pero había en él una naturalidad que no podía fingirse. Usted parece acostumbrado a cuidar, comentó ella. David encogió ligeramente los hombros. Cuidar cosas es parte de mi trabajo. Me refiero a personas. David la miró un instante más largo antes de responder. Cuidar personas es más difícil. Las máquinas avisan cuando algo falla. Las personas no siempre. La frase quedó suspendida en el aire. Isabella sintió que aquella respuesta tocaba una parte de su historia que rara vez permitía explorar. En ese momento, don Ernesto apareció nuevamente en la entrada del taller, observando a Isabella con curiosidad abierta. David lo presentó con naturalidad. La conversación breve con el anciano reveló detalles inesperados sobre David, cómo había cuidado de su madre durante una enfermedad prolongada, cómo había ayudado a vecinos sin esperar pago, cómo rara vez hablaba de su vida personal. Isabella escuchaba más de lo que hablaba. Cada información parecía construir una imagen que desafiaba la lógica con la que siempre había evaluado a las personas. Antes de marcharse, Isabella entregó una tarjeta. Piénselo. El contrato puede esperar. No quiero que acepte por presión. David tomó la tarjeta, observándola unos segundos. No tomo decisiones importantes con prisa. Eso me tranquiliza, respondió Isabella. Cuando ella se dirigió hacia el automóvil, David habló nuevamente. Señora Braga. Ella se detuvo y giró. ¿Sí? Si acepta un consejo,
no todos los lugares donde uno se siente cómodo son los lugares donde debería quedarse. A veces, la incomodidad enseña cosas necesarias. Isabella sostuvo su mirada, sorprendida por la franqueza. ¿Ese consejo es para mí, o para usted? David sonrió levemente. Todavía no lo sé. El automóvil arrancó lentamente. Isabella observó el barrio alejarse otra vez, pero esta vez no sintió distancia. Sintió una pregunta creciendo dentro de ella, una pregunta que comenzaba a incomodar sus certezas más profundas. Porque sin darse cuenta, ambos habían dado el primer paso hacia algo que no se construía con dinero ni con sacrificio romántico, sino con algo mucho más complejo, la disposición de cuestionar las propias defensas emocionales. Y cuando dos personas comienzan a cuestionar las barreras que las protegieron durante años, el cambio deja de ser una posibilidad. Comienza a convertirse en una consecuencia. Isabella pasó la noche en vela. No por insomnio común, sino por una actividad mental persistente que no lograba silenciar. Había dormido en hoteles de lujo en distintos países, en camas diseñadas para el descanso perfecto, pero pocas veces se había sentido tan inquieta como en su propio apartamento aquella noche. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido distante de la ciudad. No era David en sí lo que ocupaba sus pensamientos, sino lo que él despertaba. Una forma de estar en el mundo que no necesitaba demostraciones, que no buscaba validación externa. Esa tranquilidad le resultaba extrañamente desafiante. Al amanecer, Isabella tomó una decisión impulsiva, algo poco habitual en ella. Canceló 2 reuniones y pidió al conductor que la llevara sin prisa. No dio una dirección específica al principio. Solo cuando el vehículo ya estaba en movimiento, mencionó el barrio. David, por su parte, había comenzado el día como cualquier otro. Café fuerte, herramientas alineadas, el sonido familiar del metal al caer sobre la mesa. Pero algo en su ánimo estaba distinto. No era ansiedad. Era una especie de atención expandida, como si su mente estuviera más alerta de lo normal. Cuando vio el automóvil detenerse frente al taller, no se sorprendió. Sintió, más bien, que aquello seguía una lógica que aún no comprendía del todo. Isabella descendió del vehículo con un gesto más simple que en visitas anteriores. Vestía de forma elegante, pero sin rigidez. Caminó hasta el sin apuro. No vine por el contrato, dijo de inmediato. Vine porque me di cuenta de que no terminé una conversación. David apoyó la llave inglesa sobre la mesa. Las conversaciones importantes rara vez terminan cuando creemos, respondió. Ella asintió lentamente. ¿Puedo quedarme un momento? Si no le molesta el ruido, puede quedarse todo el día. Isabella sonrió, apenas. Mientras David trabajaba, ella observaba. No desde la distancia de quien analiza, sino con la curiosidad de quien aprende algo nuevo. Notó cómo cada movimiento tenía intención, cómo no desperdiciaba energía ni gestos. No había prisa, pero tampoco lentitud. Todo parecía obedecer a un ritmo interno. ¿Nunca pensó en estudiar ingeniería? Preguntó ella. Lo pensé, respondió David sin dejar de trabajar. Pero la vida me llevó por otro camino. ¿Se arrepiente? David se detuvo un segundo antes de responder. No. Me arrepiento más de las cosas que no viví plenamente cuando tuve la oportunidad. La frase quedó suspendida. Isabella sintió que hablaba también de ella. Horas después, don Ernesto los invitó a almorzar. La comida era sencilla, arroz, frijoles, carne guisada. Isabella dudó solo un instante antes de aceptar. Se sentó a la mesa sin protocolos, sin teléfonos, sin agendas. Durante la comida, escuchó historias del barrio, de personas que habían ido y venido, de pequeñas tragedias y grandes resistencias. Nada épico, nada digno de titulares. Pero todo real. Usted escucha de verdad, comentó don Ernesto en un momento. Eso no es común. Isabella bajó la mirada. Estoy aprendiendo. Después del almuerzo, David la acompañó a caminar unos metros. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre la calle.
No es habitual que alguien como usted vuelva sin una razón clara, dijo él. Tal vez esa sea la razón, respondió ella. No tenerla. David la miró con atención. Eso puede ser peligroso. Lo sé. Pero vivir solo con razones también lo es. Se detuvieron frente a una pequeña plaza. Un anciano leía el periódico, una madre empujaba un cochecito, dos adolescentes discutían por algo trivial. La vida, sin adornos. Aquí todo parece, en equilibrio, dijo Isabella. No lo está, corrigió David. Solo aprendimos a convivir con el desequilibrio. Ella reflexionó en silencio. En mi mundo, el desequilibrio se oculta. Se maquilla con éxito. David la observó. Y aún así, duele. Isabella lo miró por primera vez sin defensas visibles. Sí. Duele. El momento no fue romántico ni intenso. Fue honesto. Y eso lo volvió más profundo. Al despedirse, no hubo promesas ni planes definidos. Solo una certeza silenciosa, aquello no era un encuentro pasajero. Esa noche, David pensó en Isabella desde un lugar distinto. No como una mujer lejana, ni como una posibilidad improbable, sino como alguien que estaba empezando a cuestionar su propio mundo. Y eso, para él, requería respeto. Isabella, por su parte, regresó a su apartamento con una sensación nueva. No de vacío, sino de apertura. Como si una puerta interna, cerrada durante años, hubiera cedido un poco. Ambos comprendían, aunque no lo dijeran, que el siguiente paso no dependería de circunstancias externas, sino de una decisión más compleja, permitir que aquello que comenzaba a surgir no fuera controlado ni definido de inmediato. Porque cuando dos personas se encuentran en el punto exacto donde la certeza termina y la honestidad comienza, no hay vuelta atrás sin consecuencias. Y aunque ninguno lo admitiría todavía, algo esencial ya había cambiado. Los días siguientes transcurrieron con una calma que, para Isabella, resultaba desconcertante. Su agenda seguía llena, las reuniones continuaban marcando el ritmo de su vida, los contratos exigían decisiones rápidas, pero algo en su interior había cambiado de velocidad. Mientras su entorno avanzaba con la precisión de siempre, su mente regresaba con frecuencia al taller, al sonido metálico de las herramientas, al aroma del café simple y a la manera en que David hablaba sin necesidad de impresionar. Una tarde, durante una reunión con inversionistas extranjeros, Isabella notó un detalle que antes habría ignorado. Uno de los ejecutivos hablaba con entusiasmo sobre un proyecto que prometía altos rendimientos económicos, pero mientras lo hacía, sus manos temblaban ligeramente al acomodar los papeles. Era un temblor casi imperceptible, pero suficiente para despertar en ella una sensación extraña. Recordó entonces la firmeza de las manos de David, marcadas por el trabajo, pero seguras en cada movimiento. Pidió que repitieran un punto del contrato, aunque ya lo había entendido. No lo hizo por estrategia, sino porque su mente había viajado lejos de aquella sala elegante. Cuando la reunión terminó, permaneció sentada unos segundos más de lo habitual. Observó el reflejo de su rostro en la superficie pulida de la mesa. Su expresión era la misma de siempre, serena, controlada, impecable. Pero en sus ojos comenzaba a surgir una pregunta que llevaba días evitando. ¿Quién era ella fuera de ese mundo? Mientras tanto, David también enfrentaba un conflicto silencioso. Intentó retomar su rutina con normalidad, concentrándose en el trabajo, en las reparaciones pendientes, en las conversaciones habituales con los vecinos. Sin embargo, la presencia de Isabella había dejado una huella difícil de ignorar. No era atracción superficial. Era una inquietud más profunda. Una sensación de responsabilidad emocional que no sabía cómo manejar. Aquella noche, mientras cerraba el taller, don Ernesto lo observó en silencio durante varios minutos antes de hablar. «Estás trabajando más despacio». David sonrió apenas. «Estoy trabajando igual». «No», respondió el anciano. «Estás pensando más». David no negó la afirmación. «Ella pertenece a otro mundo, don Ernesto». El anciano cruzó los brazos con tranquilidad. «Tal vez».
Pero la pregunta no es a qué mundo pertenece ella, sino en cuál decides vivir tú. David suspiró. No quiero ser una distracción en su vida. Ni ella parece querer que seas una, respondió el anciano. A veces las personas no llegan para cambiar nuestro destino, sino para mostrarnos que tenemos uno. David guardó silencio. No tenía una respuesta clara. 2 días después, Isabella regresó al taller sin previo aviso. Esta vez no llegó en el automóvil oficial, sino en un vehículo más discreto. Caminó hasta la entrada con una naturalidad que contrastaba con su primera visita. David levantó la vista al verla, y aunque su expresión fue serena, su postura reveló una leve tensión. No esperaba verla hoy, dijo. Yo tampoco, respondió ella con honestidad. Se produjo un silencio breve, pero cómodo. ¿Está todo bien?, preguntó él. Isabella dudó antes de responder. No lo sé. Vine porque necesitaba entender algo. David apoyó un paño sobre la mesa, dispuesto a escuchar. Durante años pensé que el control era la forma más segura de vivir, continuó ella. Pero últimamente siento que ese control me mantiene lejos de muchas cosas, incluso de mí misma. David la observó sin interrumpir. ¿Y qué cree que cambió eso? Isabella respiró hondo. No fue una conversación específica, ni un momento exacto. Fue observar cómo alguien puede vivir sin esconder lo que siente, sin construir barreras para todo. David bajó la mirada un instante. No crea que no tengo barreras, dijo con suavidad. Solo aprendí a no fingir que no existen. La respuesta provocó una leve sonrisa en Isabella. Decidieron caminar sin un rumbo definido. Atravesaron varias calles del barrio mientras conversaban sobre cosas simples, la infancia, los errores que habían cometido, las decisiones que aún pesaban en su memoria. En un momento, Isabella se detuvo frente a una pequeña librería antigua. Observó los libros exhibidos en el escaparate. Cuando era niña, quería ser escritora, confesó. David la miró con sorpresa genuina. ¿Y qué pasó? Crecí. La respuesta salió acompañada de una risa suave, pero cargada de nostalgia. David negó lentamente con la cabeza. Tal vez solo dejó de escribir, pero no dejó de tener algo que decir. La frase la dejó pensativa. Entraron a la librería. El lugar olía a papel antiguo y madera envejecida. Isabella recorrió los estantes con una calma que pocas veces se permitía. Tomó un libro al azar, lo abrió y leyó una frase en silencio. No la compartió, pero su expresión cambió ligeramente. Mientras caminaban de regreso, el cielo comenzaba a oscurecerse. Las primeras luces de la ciudad encendían un paisaje distinto, menos acelerado, más íntimo. Se sentaron en un banco de la plaza donde días antes habían conversado. ¿Nunca tuvo miedo de quedarse solo?, preguntó Isabella. David tardó en responder. Sí. Pero descubrí que el miedo a la soledad es diferente del miedo a estar con alguien por las razones equivocadas. Ella asintió lentamente. Yo estuve rodeada de personas durante años, y aún así me sentía sola. El viento movió suavemente el cabello de Isabella. David la observó con atención, no desde la admiración superficial, sino desde el respeto profundo. Tal vez la soledad no depende de cuántas personas están cerca, sino de cuántas nos ven de verdad, dijo él. Isabella sostuvo su mirada. Por primera vez, no intentó esconder la emoción que se reflejaba en sus ojos. El momento fue interrumpido por el sonido distante de una sirena. La ciudad retomaba su ritmo habitual. Mañana tengo que viajar por trabajo, comentó Isabella con un tono más bajo. Estaré fuera algunos días. David asintió. Espero que el viaje sea tranquilo. Ella lo observó con atención, como esperando algo más. Pero él no agregó ninguna frase adicional. Gracias por escucharme, dijo finalmente. Gracias por confiar en alguien que apenas conoce, respondió él. Isabella sonrió con melancolía. A veces conocemos más a alguien en pocos días que a otros en años. Se levantaron al mismo tiempo.
Caminaron juntos hasta donde sus caminos se separaban. Cuídese, David. Usted también, Isabella. Ella dio unos pasos antes de detenerse y volver a mirarlo. Parecía querer decir algo, pero no lo hizo. Solo levantó ligeramente la mano en un gesto de despedida y continuó caminando. David permaneció inmóvil observándola alejarse hasta que desapareció entre las luces de la calle. Esa noche, ambos comprendieron algo que ninguno había planeado: el vínculo que comenzaba a formarse no dependía de proximidad física ni de promesas inmediatas. Era algo más silencioso, más complejo, y probablemente más difícil de ignorar. Porque cuando dos personas comienzan a verse sin máscaras, el verdadero desafío no es acercarse, sino decidir si están dispuestas a permanecer. El amanecer llegó silencioso sobre la hacienda, como si el propio tiempo quisiera observar lo que estaba por suceder. Una suave neblina cubría los campos verdes, y el canto distante de los gallos anunciaba un nuevo comienzo. Dentro de la casa principal, Mateo permanecía sentado frente a la ventana de su despacho, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. No podía dejar de pensar en Valeria, en su fuerza, en su ternura, y en todo lo que había despertado en su corazón desde el día en que ella cruzó por primera vez el portón de la propiedad. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones. Mateo había comprendido que el contrato que los unía había dejado de ser solo un acuerdo laboral. Había descubierto que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, creciendo como una semilla silenciosa que, sin ser notada, se transforma en un árbol fuerte y lleno de vida. Mientras tanto, Valeria caminaba por los establos, revisando los caballos como lo hacía cada mañana. Sus manos se movían con delicadeza sobre el pelaje de los animales, pero su mente estaba lejos. Había pasado la noche entera pensando en las palabras que Mateo le había dicho la tarde anterior. La sinceridad en su mirada había sido imposible de ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sentía miedo, pero no era el miedo al dolor que había conocido en el pasado, sino el temor a permitirse ser feliz. Desde que había llegado a la hacienda, Valeria había intentado mantener una distancia emocional. Su vida le había enseñado que el apego podía traer sufrimiento. Sin embargo, Mateo había derribado lentamente cada muro que ella había construido. No con promesas vacías, sino con gestos pequeños, constantes y verdaderos. Mateo decidió salir de la casa y caminar hacia los establos. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si supiera que ese momento podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Cuando llegó, encontró a Valeria de espaldas, acomodando el equipo de montar. El sol naciente iluminaba su silueta, creando un contraste que lo dejó sin palabras por unos segundos. Valeria, dijo finalmente, con una voz más suave de lo habitual. Ella se giró lentamente. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también algo más profundo, una mezcla de expectativa y vulnerabilidad. Necesitamos hablar, continuó Mateo. Valeria asintió en silencio. Ambos caminaron hacia el exterior del establo, donde el viento movía suavemente las hojas de los árboles cercanos. Se sentaron en una vieja cerca de madera que había sido testigo de innumerables historias a lo largo de los años. Mateo respiró profundamente antes de hablar. Cuando te contraté, pensé que solo estaba resolviendo un problema de la hacienda. Pero tú cambiaste todo. No solo ayudaste a levantar este lugar, también me ayudaste a levantar partes de mí que estaban olvidadas. Valeria bajó la mirada, sintiendo como su corazón latía con fuerza. No soy perfecta, Mateo, respondió ella con sinceridad. Mi pasado es complicado. He tomado decisiones de las que no me siento orgullosa. Y tengo miedo de que, si te acercas demasiado, termines decepcionado. Mateo negó suavemente con la cabeza. Todos tenemos un pasado, Valeria. Pero lo que define quiénes somos es lo que hacemos hoy, y lo que elegimos ser mañana. Y yo elijo estar contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de verdad. Valeria sintió que una emoción profunda la invadía. Durante años había intentado ser fuerte sola, convencida de que depender de alguien era una debilidad. Sin embargo, en ese instante, comprendió que el amor verdadero no es dependencia, sino compañía.
Nunca pensé que alguien pudiera verme como tú lo haces, confesó ella, con la voz ligeramente temblorosa. Mateo tomó su mano con cuidado, como si temiera romper algo frágil. No te veo como alguien que necesita ser salvado. Te veo como alguien que me salvó a mí. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Valeria, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de un amor que había tardado en llegar, pero que parecía destinado a existir. En los días siguientes, la relación entre ambos comenzó a florecer de una manera natural. No hubo promesas grandiosas ni juramentos exagerados. Solo momentos compartidos, miradas cómplices y la certeza silenciosa de que estaban construyendo algo verdadero. La hacienda también comenzó a reflejar esa nueva etapa. Los campos estaban más productivos que nunca, los trabajadores se sentían más motivados, y el ambiente estaba lleno de una energía diferente, como si la tierra misma celebrara la unión de dos almas que habían aprendido a confiar nuevamente. Una tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte pintando el cielo de tonos dorados y rojizos, Mateo llevó a Valeria a una colina desde donde se podía ver toda la extensión de la propiedad. El viento suave movía su cabello, y el sonido lejano de los animales creaba una atmósfera casi mágica. Todo esto es parte de mi historia, dijo Mateo, mirando el paisaje. Pero quiero que también sea parte de la tuya. Valeria lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Mateo sacó un pequeño anillo sencillo, sin lujos exagerados, pero cargado de significado. Quiero que esta hacienda no sea solo un lugar donde trabajas, quiero que sea tu hogar. Quiero construir una vida contigo, paso a paso, con todo lo que venga, bueno o difícil. El corazón de Valeria parecía detenerse por un instante. Recordó cada obstáculo que había enfrentado, cada noche en la que creyó que el amor no estaba hecho para ella. Y ahora, frente a ella, estaba un hombre que no le ofrecía perfección, sino verdad. Sí, respondió finalmente, con una sonrisa que reflejaba años de sueños guardados. Sí, quiero construir esa vida contigo. Mateo colocó el anillo en su dedo mientras el sol desaparecía lentamente, como si el día cerrara su ciclo para dar paso a una nueva historia. Con el tiempo, la hacienda dejó de ser solo un símbolo de herencia familiar para Mateo. Se convirtió en un símbolo de renovación, de segundas oportunidades y de un amor que había crecido en medio de la tierra, el esfuerzo y la esperanza. Valeria, por su parte, descubrió que la verdadera fortaleza no está en resistir el amor, sino en permitir que transforme el corazón. Juntos aprendieron que el destino no siempre es una fuerza que impone caminos, sino a veces una serie de decisiones valientes que llevan a dos personas a encontrarse en el momento exacto. Y así, entre los campos que alguna vez fueron testigos de soledad, nació una nueva historia. Una historia donde el amor no llegó como un cuento perfecto, sino como una verdad construida día a día, con paciencia, respeto y la certeza de que, cuando dos almas están destinadas a encontrarse, ni el tiempo ni las heridas pueden impedir que finalmente encuentren su hogar. El amor rara vez se mantiene intacto cuando la vida decide presionar los puntos más sensibles. Y Mateo y Valeria estaban a punto de descubrirlo. La noticia llegó una mañana cualquiera, de esas que parecen normales hasta que dejan de serlo. Mateo estaba revisando documentos en el despacho cuando Julián, el administrador de confianza de la hacienda, entró sin tocar. Su rostro no traía prisa, traía preocupación. Eso fue lo que hizo que Mateo levantara la mirada de inmediato. Tenemos un problema, dijo Julián, dejando una carpeta sobre la mesa. Grande. Mateo abrió los papeles con cuidado. Cada hoja parecía pesar más que la anterior. Un grupo empresarial estaba reclamando derechos antiguos sobre parte de las tierras. Documentos viejos, firmas dudosas, abogados caros. No era solo una disputa legal. Era una amenaza real a todo lo que él había heredado, y a todo que estaba construyendo con Valeria. Mientras tanto, Valeria percibía que algo estaba diferente. Mateo Janao ría como antes. As conversas ficarán curtas. A noite, él se sentaba ao lado dela, mas parecía estar longe, como se carrega su peso invisible. Ela conecia aquel silencio. Ja tinha vivido iso antes, emo outras historias que terminaran mal.
Uma tarde, Valeria decidiu não ignorar mais. Voce está se afastando, disse ela, enquanto dobraba roupas no quarto. Não havia acusacao na voz. Apenas constatacao. Mateo demorou alguns segundos para responder. Não quero te envolver nisso, falou, finalmente. É complicado. É meu problema. Valeria parou o que estaba facendo. Ficou de frente para ele. Quando voce diz, meu problema, voce está dicendo que eu não faco parte da sua vida quando as coisas fican difíceis. A pergunta não foi agresiva. Foi direta. E doeu máis do que qualquer discusao. Mateo pasou a mão pelo rosto, cansado. Eu só, não quero que voce sofra. Se esa disputa der errado, muita coisa pode desmoronar. Valeria sentiu o aperto no peito. Não era medo do que poderia acontecer. Era o medo de ser colocada para fora emocionalmente no momento en que máis importaba estar dentro. Eu não preciso que voce me proteja do mundo, respondeu. Eu preciso que voce confíe en min. Houve silencio. O silencio pesado, daqueles que te están relacionamentos. Mateo percebeu, naquele instante, algo fundamental, ele estaba repetindo o padrão antigo. Isolar-se. Carregar tudo sozinho. Acreditar que amar significaba poupar o outro de qualquer dificuldade. Mas amor adulto não funciona assim. Naquela noite, quase não dormirán. Cada virou para o lado da cama, não por falta de amor, mas por exceso de pensamentos. Pausa analítica 1, o medo de perder controle. Cuando uma ameaça externa surge, o cerebro entra en modo de defensa. Pessoas acostumadas a liderar ou carregar responsabilidades tenden a se fechar emocionalmente. Não por falta de amor, mas por medo de perder controle e mostrar fragilidade. O problema é que o silencio, neses casos, costuma machucar máis do que a verdade. No día seguinte, Valeria acordou cedo e saiu para caminar pelos campos. Precisaba organizar os propios sentimentos. En cuanto camineia, lembrou de que mera antes de chegar aquela hacienda. Uma muller que não esperaba nada de ninguén. Que sobrevivía sozinha. Que não confiaba. E agora, pela primeira vez, estaba lutando não contra alguén, mas para permanecer. Mateo a observaba de longe, pela janela. Viu sua postura firme, o jeito decidido de andar. E entendeu que subestimala não era protecao. Era negacao. Mais tarde, ele a procurou. Eu errei, disse, sem rodellos. Não por estar com medo. Mas por tentar passar por iso sem voce. Valeria cruzou os bracos, mas não desviou o olhar. Então me conta tudo. Sem filtros. Ele contou. Falou da disputa, dos riscos, das noites sem dormir. Falou do medo real de perder a terra, a casa, a estabilidade. E, pela primeira vez, falou tamén do medo de perdela. Valeria ouviu tudo en silencio. Cuando ele terminou, respirou fundo. Eu não estou con voce porque tudo é seguro, disse. Estou porque escolhi voce. E escolas verdadeiras não desaparecen cuando surgen problemas. Naquela semana, a tensao aumentou. Advogados come carama visitar a hacienda. Funcionarios cochichaban. O clima mudou. E junto com a presa externa, viera más voces internas. Valeria comecou a se perguntar se realmente pertencia aquele mundo. Se, no fundo, Mateo ficaria melhor se mela caso tudo desmoronase. Esses pensamentos não vinam de fatos, vinam de feridas antigas. Uma noite, ela teve sono inquietante. Estaba sozinha no meio dos campos, enquanto a hacienda pegaba fogo ao longe. Acordou como o coracao acelerado. Mateo percebeu. Voce está con medo, disse, segurando sua mão. Estou, respondeu. Mas não do problema. Estou con medo de que, cuando tudo iso pasar, voce perceba que eu não sou suficiente para ese mundo.
Mateo se sentó una cama, de frente para ela. O mundo nao é grande demais para voce, falou. Iu é que fui pequeno cuando tentei te afastar. Ela sorriu de leve, ainda insegura. Promete que, se tudo cair, voce nao vai tentar enfrentar socino? Prometo, respondeu. E voce promete que nao vai fugir achando que está atrapalando? Prometo. Nos días seguintes, Valeria pasou a ajudar maíz directamente. Conversou con trabaladores, organizou rotinas, acalmou persoas. Nao resolveu o problema legal. Mas sustentou o emocional da casa. E iso mudou tudo. Mateo pasou a vela nao apenas como parceira de vida, mas como alguén que permanecía firme cuando o chao tremia. Iso gerou respeito aínda máis profundo. Pausa analítica 2, o amor que fica cuando é difícil. Relacionamentos reais nao se proban nos momentos felices, mas na capacidade de permanecer cuando surge a incerteza. Se voce estivese no lugar deles, voce se fecharía para proteger que mama ou tería corajén de se mostrar vulnerável? A resposta legal aínda nao había chegado. O futuro seguía indefinido. Mas algo estaba claro, aquele amor nao dependía máis de conforto ou estabilidade. Dependía de escola. Na última cena daquele capítulo da vida, Mateo e Valeria estaban sentados na varanda, olando o ceo escurecer. Nenuma promesa foi dita. Nen un plano foi feito. Apenas maos entrelacadas. E, ás veces, iso é tudo o que sustenta unha historia cuando o resto está en risco. Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier discusión. Y esa mañana, en la enorme casa de Isabella, el silencio parecía ocupar cada rincón. No era un silencio de paz, era el tipo de silencio que anuncia que algo dentro de las personas está a punto de romperse. Isabella observaba por la ventana del segundo piso mientras sostenía su taza de café, ya frío. Abajo, en el jardín perfectamente cuidado, David caminaba junto al encargado de mantenimiento, revisando algunas plantas nuevas que habían sido traídas para el evento social que ella organizaría esa semana. Ella lo miraba, pero no con ternura. Había una mezcla de miedo y orgullo en su mirada. No puedes seguir viviendo entre dos mundos, murmuró para sí misma. David, sin saber que estaba siendo observado, se inclinó para tocar la tierra. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, movían el suelo con naturalidad. Era un gesto simple, pero revelaba algo que él no podía esconder, él pertenecía a la tierra, no al mármol brillante que rodeaba la casa. Horas después, Isabella bajó con paso firme. Llevaba un vestido elegante color crema, perfectamente ajustado. David la miró y sonrió con suavidad. «Buenos días». «Buenos días», respondió ella, sin detenerse. Él notó el cambio inmediato. ¿Pasó algo? Isabella dudó unos segundos. Sus dedos se movían nerviosamente alrededor del borde de su celular. Necesitamos hablar. David sintió una presión leve en el pecho. No era miedo, era esa intuición que aparece cuando uno sabe que algo importante está por cambiar. Caminaron hacia una zona más reservada del jardín. El sonido de una fuente cercana llenaba los espacios entre las palabras que aún no salían. Mi familia va a venir esta semana, dijo Isabella finalmente. ¿Está bien, eso te preocupa? Sí, porque ellos saben de ti. David tragó saliva lentamente. ¿Y eso es malo? Isabella bajó la mirada. No entienden nuestra relación. ¿Y tú? Preguntó él, con voz tranquila. Ella levantó la cabeza, sorprendida por la pregunta directa. Yo, intento entenderla. El silencio volvió. Más pesado. David cruzó los brazos, respirando despacio. Isabella, dime la verdad. ¿Te avergüenzas de mí? Ella reaccionó rápido. No es eso. Pero su voz salió más aguda de lo normal. Entonces, ¿qué es? Isabella caminó unos pasos, girando sobre sí misma como si buscara escapar de sus propios pensamientos. Es que, tú no sabes cómo funciona ese mundo.
Todo es imagen. Todo es comparación. Las personas hablan. Juzgan. Y, ella dudó, y yo no sé si estoy preparada para defender esto todo el tiempo. David sintió como sus manos se tensaban. No dijo nada de inmediato. Miró alrededor, el jardín, las flores, el suelo, como si buscara apoyo en algo que no juzgara. Yo nunca te pedí que me defendieras, dijo finalmente. Pero yo quiero estar contigo, David. Entonces eso debería ser suficiente. Ella lo miró, con los ojos brillando. Para ti puede ser suficiente, pero para mí, todo lo que construí durante años puede tambalearse. David asintió lentamente. No con enojo. Con una tristeza contenida. Entiendo. Isabella frunció el ceño. ¿Entiendes? Sí, entiendo que tú tienes miedo de perder tu lugar, y tal vez, también tienes miedo de perder lo que sientes por mí si ese mundo empieza a presionarte. Ella abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. David dio un paso atrás. Solo necesito saber algo, dijo él, con voz baja, cuando todo se vuelva difícil, ¿vas a quedarte o vas a soltar mi mano? Isabella sintió un nudo en la garganta. Miró sus propias manos, temblaban levemente. No lo sé. La respuesta cayó como una piedra en el aire. David cerró los ojos por un segundo. Respiró profundo. Gracias por ser honesta. Ella dio un paso hacia él. David, espera, no significa que no te quiera. Lo sé. ¿Entonces? Pero significa que todavía estás decidiendo si quieres luchar por esto. Isabella sintió como las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Siempre había aprendido a controlar sus emociones en público, incluso frente a alguien que amaba. David miró el suelo antes de hablar otra vez. Yo no puedo competir con el miedo, Isabella. Puedo competir con personas, con problemas, con trabajo duro, pero con miedo, no. El sonido del agua de la fuente parecía más fuerte ahora. ¿Qué estás diciendo? Preguntó ella, con la voz quebrándose. Estoy diciendo que no voy a presionarte. Pero tampoco voy a rogar por un lugar en tu vida. Isabella sintió un golpe seco en el pecho. No quiero que te vayas. No me estoy yendo, todavía. Ella cerró los ojos, dejando escapar una lágrima que rodó rápidamente por su mejilla. Tengo miedo, David, miedo de perder todo. Él la miró con una expresión suave, pero firme. A veces, cuando intentamos no perder todo, terminamos perdiendo lo que realmente importa. Isabella bajó la cabeza, dejando que sus lágrimas cayeran ahora sin control. David se acercó lentamente, levantó su mano, dudó, y finalmente limpió una lágrima de su rostro. No tienes que decidir hoy, susurró. Ella apoyó su frente contra el pecho de él, respirando de forma irregular. No sé cómo amar sin tener miedo, confesó. David apoyó su barbilla suavemente sobre la cabeza de ella. Nadie sabe, solo aprendemos mientras lo hacemos. Se quedaron así durante unos segundos que parecieron eternos. Pero algo había cambiado. No era el amor, era la seguridad de ese amor. Cuando Isabella se separó, su mirada mostraba una fragilidad que David nunca había visto antes. Mi familia llega en 3 días, dijo ella. David asintió. Entonces tienes 3 días para decidir si quieres que yo esté aquí, como alguien que amas, o como alguien que solo fue una historia bonita. Isabella quiso responder, quiso prometer, quiso decir algo que arreglara todo. Pero el miedo volvió a cerrar su garganta. David sonrió con tristeza. Voy a estar en la casa del campo hoy. Necesito pensar un poco también. Se giró lentamente y comenzó a caminar. Isabella lo observó alejarse. Sus dedos se cerraron con fuerza contra su vestido, arrugando la tela impecable. Por primera vez en su vida, el control que siempre había tenido sobre todo, desaparecía. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, como si el mundo siguiera su curso, ignorando la tormenta silenciosa que crecía dentro de ella.
Isabella miró hacia la puerta principal de la casa. Pensó en su familia. Pensó en su reputación. Pensó en su pasado. Luego miró hacia el camino de tierra por donde David se alejaba. Y entendió algo que nunca había sentido antes. El amor no siempre llega para hacer la vida más fácil. A veces llega para obligarnos a elegir quiénes somos realmente. Y esa elección todavía no estaba hecha. Porque el amor, cuando empieza a volverse real, deja de ser cómodo. Porque cuando dos personas finalmente admiten lo que sienten, el mundo alrededor parece ponerse en contra, como si probara la fuerza de aquello que nació entre ellas. David lo pensaba mientras manejaba por la carretera rumbo a la casa de campo que había pertenecido a su familia durante décadas. El sonido del motor era constante, casi hipnótico, pero su mente no encontraba silencio. Sus dedos golpeaban el volante en un ritmo irregular, denunciando su ansiedad. Cuando llegó, el sol ya estaba descendiendo. La luz dorada bañaba el terreno, resaltando cada imperfección de la vieja construcción de madera. David bajó del auto, estiró los hombros y caminó lentamente hasta la puerta. Sacó la llave del bolsillo, pero tardó unos segundos en girarla, como si abrir aquella casa significara abrir recuerdos que había mantenido cerrados por años. La puerta cedió con un crujido leve. El olor a madera antigua y polvo lo envolvió inmediatamente. Entró, dejando que sus pasos resonaran sobre el piso desgastado. Pasó la mano sobre el respaldo del sofá, levantando pequeñas partículas que flotaron en el aire iluminadas por la luz del atardecer. Se sentó. Apoyó los codos sobre las rodillas. Miró el suelo. ¿Qué estamos haciendo, Isabella? Susurró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. Mientras tanto, en la ciudad, Isabella caminaba por su habitación con el celular en la mano. Había llamado a David 2 veces, pero había colgado antes de que él pudiera contestar. Sus pasos eran cortos, rápidos, nerviosos. El tacón golpeaba el piso de mármol con un sonido seco que reflejaba su inquietud. Se detuvo frente al espejo. Su imagen era impecable. Cabello perfecto. Ropa elegante. Postura recta. Pero sus ojos contaban otra historia. Había algo quebrado en su mirada. La puerta se abrió suavemente. Sabía que te encontraría aquí, dijo su madre, entrando con calma. Isabella giró, sorprendida. Mamá. ¿Necesitas algo? Sí. Entender por qué mi hija parece estar luchando contra sí misma. Isabella desvió la mirada, caminando hacia el balcón. Cruzó los brazos, intentando protegerse. Conocí a alguien. Tu padre mencionó algo, respondió su madre, sentándose en la cama. ¿Es importante? Isabella tardó en responder. Más de lo que esperaba. Su madre la observó con paciencia. Entonces dime, ¿por qué ese brillo en tus ojos parece mezclado con miedo? Isabella respiró profundamente. Porque no pertenece a nuestro mundo. Su madre inclinó ligeramente la cabeza. Tal vez el problema no sea él, tal vez sea el mundo que crees que debes mantener. Isabella cerró los ojos por un segundo. Si elijo a David, voy a decepcionar a mi familia. ¿Y si no lo eliges, te decepcionarás a ti misma? El silencio cayó como un peso sobre el pecho de Isabella. Sus manos comenzaron a temblar levemente. Apoyó las palmas en la baranda del balcón para estabilizarse. No sé quién soy sin todo esto, confesó en voz baja. Su madre se levantó y caminó hasta ella. Entonces tal vez ese hombre no llegó para cambiar tu vida, llegó para mostrarte quién eres cuando todo lo demás desaparece. Una lágrima rodó por el rostro de Isabella. ¿Y si no soy suficiente para él? Su madre sonrió suavemente. El amor verdadero no mide suficiencia, mide verdad. Isabella cerró los ojos, dejando que el viento nocturno rozara su rostro. Mientras tanto, en la casa del campo, David caminaba hacia el viejo granero detrás de la casa. Encendió la luz amarilla y el polvo danzó en el aire. Se agachó frente a una caja de madera con su nombre grabado. La abrió.
Cartas. Fotografías. Recuerdos. Sacó una imagen. Era antigua. Él y Isabella sentados en un banco del parque. Ambos reían. Sin trajes caros. Sin presión social. Solo dos jóvenes descubriendo algo que ni siquiera sabían nombrar. David pasó el dedo sobre la fotografía. ¿Éramos tan simples? Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Sacó su celular. Observó el nombre de Isabella en la pantalla. No llamó. Quería que ella decidiera. En la ciudad, Isabella miraba el cielo desde su balcón. Las luces brillaban abajo, pero ella sentía un vacío extraño. Su respiración era corta. Miró su celular nuevamente. Esta vez, no dudó. Marcó. El teléfono sonó en la casa del campo. David observó la pantalla. Contestó con voz baja. Hola. Isabella cerró los ojos al escuchar su voz. Hola. ¿Interrumpo algo? Solo pensamientos. Ella dejó escapar una pequeña risa nerviosa. Yo también estoy llena de ellos. Silencio. Fui cobarde hoy, admitió ella. David respiró lentamente. Fuiste honesta. Eso pesa más que parecer fuerte. Isabella apretó el celular contra su oído. Tengo miedo de elegir mal. El amor no elimina el miedo, enseña a caminar con él. Ella dudó. Mi familia llega mañana. Quieren conocerte. David cerró los ojos por un instante. ¿Tú quieres que me conozcan? El silencio duró más que cualquier respuesta inmediata. Luego ella habló. Sí, quiero. David soltó el aire lentamente. Entonces voy a estar ahí. Isabella dejó que una lágrima cayera, pero esta vez no intentó esconderla. Después de la llamada, ella permaneció inmóvil por varios segundos. Luego entró a su habitación, abrió su armario y observó la fila perfecta de vestidos de gala. Pasó la mano sobre las telas caras, y de repente cerró las puertas con suavidad. Caminó hasta un cajón más bajo. Lo abrió. Allí había ropa más simple, casi olvidada. Sacó un vestido claro, sin marca famosa, sin detalles ostentosos. Lo sostuvo frente al cuerpo, mirándose en el espejo. Y por primera vez, sonrió sin tensión. Mientras tanto, en la casa del campo, David salió al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. El aire era frío, pero tranquilo. Él apoyó las manos en la cerca de madera, mirando el horizonte oscuro. No sé cómo va a terminar esto, murmuró. Respiró profundo. Pero sé que vale la pena intentarlo. El viento movió suavemente el pasto alrededor. El sonido de los grillos llenó el silencio. En la ciudad, Isabella apagó las luces de su habitación y se sentó en la cama. Tomó su celular, abrió la galería y observó una foto reciente con David. Pasó el dedo sobre la imagen, como si pudiera sentir su presencia. Mañana, susurró. Se acostó, pero no cerró los ojos de inmediato. Miró el techo, dejando que sus pensamientos se acomodaran lentamente. En lugares diferentes, bajo el mismo cielo, dos personas intentaban encontrar el valor para sostener algo que el mundo insistía en complicar. Porque el amor, cuando deja de ser fantasía, exige decisiones. Exige coraje. Exige renunciar a certezas para descubrir verdades. Y aquella noche, sin saberlo, David e Isabella dormían al borde de una reunión que podría unir sus mundos o separarlos definitivamente. Pero algo ya había cambiado entre ellos. Ya no estaban huyendo del amor. Ahora estaban caminando directamente hacia él.